Hoy vamos a ver cómo convertimos esto en esto. Me vais a acompañar en todo el proceso, desde la parte del diseño en 3D hasta hacerlo realidad. Ha llegado el día de cambiar completamente la estructura y organización de este pequeño estudio. Desde que nos mudamos aquí simplemente traje los mismos muebles, los puse como me pareció y lo dejé así porque había otras prioridades. Y además, con el paso del tiempo y el crecimiento del canal, no han parado de llegar paquetes que necesito tener por aquí cerca y no es que tenga mucho espacio donde poderlos ir almacenando. Entonces se va llenando y está todo por el medio. Es bastante impresionante como el estudio ha pasado de parecer un estudio a medias a simplemente un almacén con síndrome de Diógenes, con paquetes en cada rincón, debajo de la mesa, vamos, en cualquier sitio donde caben. Pero claro, este espacio no está pensado para esto. Aquí tengo que poder grabar y hace tiempo ya que no lo hago, no lo puedo hacer aquí porque, bueno, se ve el montón de cajas que hay por todos lados. Entonces el objetivo es solucionar esto, crear un espacio donde mires en la dirección donde mires se pueda grabar e intentar aprovechar al máximo cada metro cuadrado. Durante bastantes meses he ido recogiendo ideas para inspirarme, así que con toda esta información, en lugar de meter muebles e ir probando distintas distribuciones, podemos hacerlo sobre el papel, pero de una forma todavía mejor, usando planos 3D para respetar los tamaños y llegar a la mejor distribución. Y para ello tenemos que tener algunos requisitos claros, que no son muy complicados, pero es importante conocerlos para entender el porqué. Para empezar, el objetivo principal, como he comentado antes, es que mires en la dirección que mires sirva como fondo para grabar, y si puede dar un estilo algo distinto y que no todo sea igual, mejor que mejor. Otro objetivo principal es que mi mesa tiene que ser elevable, no solo porque me paso muchas horas sentado, sino porque cuando lo hago siempre estoy cruzando las piernas y me acaban doliendo mucho las rodillas. De esta forma me forzaré a trabajar levantado y trataré mejor mi cuerpo. Esto provocará que muy seguramente estos dos tableros que tengo de 2 metros desaparezcan. Veremos a ver si puedo conservar uno para los planos cenitales. De algo que no me puedo librar es de la estantería Kallax, porque viene muy bien para almacenar cosas que necesito tener por aquí cerca sí o sí, y tampoco queda mal como fondo en algunos vídeos. Otro requisito, que este no es obligatorio pero quiero tratar de respetar y espero poder hacerlo, es tener un pequeño espacio destinado a un setup para sim racing, para simulación de conducción. Poder tener el volante que tantos años hace que tengo tapado. No tengo tiempo para usarlo, pero espero en un futuro tenerlo, o por lo menos seguro que si está montado le doy más uso. Ahora mismo es imposible montarlo y desmontarlo cuando le quiero dar uso, porque para cuando está listo ya lo puedo desmontar de nuevo porque no tengo más tiempo. Así que con algunos de estos requisitos claros he creado la habitación tal como está en Blender, respetando todas las proporciones, y llega el momento de la verdad. Volvemos a comentar lo principal. Sería ideal que cada pared sirviera como un fondo para el vídeo. Entonces, una ya la tengo muy clara, que es la pared de la ventana. Ahí irá una cortina, no solo porque permite que pueda abrir sin que me vea todo el mundo, sino porque creo que hace para un muy buen fondo. Y ahora sí que viene algo ya más difícil. En cuanto al resto, he probado varias distribuciones tratando de conservar las mesas, pero he visto que no es una opción viable. Lo que me parece muy buena idea es usar la estantería Kallax no contra la pared, sino como separador de espacios, aprovechando el espacio interior y no solo la periferia. Creo que eso es un acierto, y lo que me ha llevado a pensar es que puedo incluso tener otra, pero en lugar del mismo tamaño optar por una versión que es básicamente la mitad y colocarla en medio para que el espacio no quede tan cargado. Y ahora algunos estarán pensando y buscando dónde pondremos la estructura para el volante. Si todo va bien, la intención es que vaya justo delante de la estantería. Sí, no es lo más práctico ponerlo justo ahí delante, pero no hay más espacio. Y ahora ya toca la peor parte. Para poder hacerlo realidad hay que desmontarlo todo, porque antes de empezar a comprar las cosas que hacen falta, quiero poner lo que ya tengo por aquí e ir viendo cómo queda. Vaciando me he dado cuenta de la gran cantidad de cajas que tenía aquí dentro amontonadas, y antes de poder colocar nada de nuevo, es momento de pintar. He pintado tan solo 2 paredes de un color oscuro para tener ese cambio que busco, pero aún así conservar paredes blancas, y para hacer así contraste con el nuevo color de mesa que he elegido, que creo que es lo mejor. Y sí, esta mesa elevable es de FlexiSpot. Hace por lo menos medio año o más que quería cambiar el estudio y sabía que iría por algún escritorio elevable, así que no he podido estar más contento cuando hace poco me contactaron para colaborar con ellos, por lo que me lo han mandado. Este modelo concretamente es el E7 Pro con las patas negras, que cuesta 649 euros. Yo tenía pensado ir por algo más económico, como el E1 por 189 o el E7 por 300. Y al final este modelo no me ha defraudado. Se siente de muy buena calidad, tiene 2 motores que soportan hasta 160 kilos
y se mueve con mucha suavidad, reduciendo y aumentando la velocidad de forma progresiva para evitar tirones y vibraciones no deseadas en la mesa. Tiene un montaje muy claro, muy intuitivo, con unas instrucciones muy bien indicadas e incluso trae un soporte para la regleta de conexiones y que no tengamos los cables colgando. Puede guardar hasta 4 puntos de memoria y no solo eso, sino que me ha parecido mucho el rango de altura al que puede llegar, que nos permite poder entrar por debajo sin tener que arrastrarnos por el suelo para pasar cualquier cable o cualquier conexión que queramos hacer. Eso sí, lo que me preocupa más, y eso solo lo veré en el futuro, es el panel de madera. Es un panel de 140×80, también de FlexiSpot, blanco muy sólido, con las puntas redondeadas, pero los monitores con el soporte pesan bastante y aunque le pongo aislante para tratar de suavizar el peso, habrá que ver si acaba deformando la mesa como ha hecho con la anterior. Y aunque me parece cara esta mesa, dejadme apuntar una cosa muy importante. Esta mesa hoy vale bastante dinero, como el que podría valer una, no sé, RTX 4070, por ejemplo, pero la 4070 en 2 años valdrá la mitad o menos, y esta mesa seguirá teniendo prácticamente el mismo valor. Y de momento en esta mesa conservaré los mismos componentes y periféricos, tanto el ordenador como los monitores, y la torre, que aunque pesa mucho, la puede mover sin problema. Pero tranquilos que muy pronto tocará cambiar toda esta parte. No quiero hacerlo en este mismo vídeo para que no se haga muy largo, pero con lo que me gustan a mí los Mini TX creo que es hora de que mi ordenador principal sea mucho más pequeño. Estaré pendiente de vuestras recomendaciones para una caja ITX ahí abajo en los comentarios. En cuanto al espacio para la impresora 3D, de momento he situado las dos cajoneras tal como lo planteé en el diseño y con la impresora 3D encima. Eso sí, voy a cambiar la impresora tan pronto como pueda para tenerla cerrada, que no le entre el polvo y dar un look mucho más moderno a todo esto. Mover la estantería negra a la pared contraria ha sido de los cambios menos significativos, pero algo que sí que he notado mucho más ha sido añadir otra más pequeña de color blanco. Queda más espacio para almacenar, pero no solo eso, sino que genera un espacio de separación, una estructura como si fuera casi una pared que distribuye y aprovecha mucho mejor la parte interna del estudio, de la habitación. Como he comentado en los requisitos, quiero un espacio dinámico y también tener un segundo setup para fondos, planos que necesite o incluso para probar componentes y periféricos. Para ello he elegido un escritorio que en este caso no es elevable, pero la intención es que se vea distinto y con una textura alternativa que me permite salir de los colores tan sólidos que suelo usar, blanco, negro, tonalidades de grises. De momento me permite tener esa flexibilidad que no tenía hasta ahora. Además, como he dicho, podré ir cambiando sus componentes periféricos según lo que esté probando en cada momento sin tener que afectar a mi setup habitual, como por ejemplo probar un monitor. Y para los que les interese el escritorio tendréis enlaces en la descripción. Ha sido realmente muy sencillo de montar y también muy económico, y lo único que le hace falta es un recogedor de cables. Y algo que hace ya tiempo tenía ganas de hacer era poder montar mi rincón de sim racing, o como lo queráis llamar, de simulación, de carreras. No soy un experto, pero hace años que quería desempolvar mi G25, Logitech G25, y tener un sitio fijo para él. Aquí se dio otra bonita casualidad, y es que me contactó Vevor, que es una marca que crea estos soportes para volantes. El montaje ha sido fácil, pese a que las instrucciones aquí no son las mejores. Está explicado con muchas fotografías, pero creo que a veces falta precisar en qué orientación va cada parte, porque he tenido que mirar varias veces el montaje final e intuir ciertos pasos, pero lo he logrado sin demasiada dificultad. Es un soporte sin la silla, eso sí, no os creáis que poniendo cualquier silla con ruedas vais a ir bien porque os vais a mover hacia atrás, lo mejor es colocar una silla rígida y ya. Además ahora estaréis pensando que igualmente voy a tener que moverlo cuando lo quiera usar y acercar a uno de los ordenadores, pero no. Mi intención es usarlo tal como está y ponerle enfrente un monitor conectado a un ordenador. De momento lo puedo hacer con un apaño que no creo que quede tan mal, aunque lo mejor sería buscar algún mueble o soporte para el monitor, incluso buscar algún otro kit para el volante que venga ya con silla y soporte para monitor. Estoy barajando opciones y lo dejo para más adelante porque quiero ver qué ideas recibo entre vuestros comentarios que no se me hayan podido ocurrir y así en un futuro hacer una segunda revisión de esto, del setup del estudio. Y tal como habíamos dicho desde el principio, había una pared donde sí que lo tenía muy claro y he tapado la ventana con unas cortinas oscuras que dan para otro fondo más básico. Iremos viendo si lo uso bastante o no. También quería colocar estanterías o colgar algo en las paredes, pero creo que está bien tenerlo una temporada así y cuando me canse ya haremos cambios. De ahora en adelante esta ya será la zona de rodaje y producción de estos vídeos, por fin. También quiero aprovechar para agradeceros todo vuestro soporte, porque sin él nada de esto sería posible, y me gustaría saber qué os ha parecido este cambio. ¿Os gusta más el nuevo estudio o el anterior? Si tenéis sugerencias, no dudéis en dejarlas ahí abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.